En este ejercicio, al que hemos titulado Desplazamiento en un intervalo, vamos a trabajar ampliamente con el operador módulo para empezar a ver sus posibilidades en programación. El ejercicio que nos planteamos es el siguiente. Queremos construir una expresión numérica que desplace un entero en un número dado de posiciones, pero lo mantenga dentro de un intervalo. Bien, lo importante antes de seguir con el problema o con el planteamiento del problema es observar que lo que se nos pide es construir una expresión numérica. Por lo tanto, debemos olvidar planteamientos del tipo construir ciclos, hacer comprobaciones con expresiones lógicas para comprobar si el número está dentro del intervalo, si no lo está, etc. O sea, la idea es, como decimos claramente, construir una expresión numérica. Y a eso nos tenemos que ceñir en la solución. Y aquí, pues, explica un caso simple en el que propone un intervalo, en este caso sería 65-90, con un desplazamiento de 3 unidades, desplazando el valor 70. 70 más 3 sería 73, está dentro del intervalo, con lo cual todo es un valor correcto y no habría que hacer nada más. Pero por ejemplo, si el número fuera el 89 con un mismo desplazamiento, al sumarle 3 obtendremos 91, tenemos 92, con lo cual el valor queda ya fuera del intervalo y hay que ajustarlo para que quede dentro del intervalo. Por lo tanto, si nos hemos salido en dos posiciones, en realidad deberíamos ciclar de forma que el 91 se correspondería con el 65 y el 92 se correspondería con el 66. Y ese sería el valor que debería mostrarnos el programa. Bien, pues vamos a ver cómo plantear esta solución. Empezamos el análisis del problema. Recordamos que siempre estamos intentando responder a la pregunta de qué tenemos que resolver, a qué nos enfrentamos. Bien, recordamos el planteamiento del ejercicio que consistía en lo siguiente. Dado un intervalo en el que estaban definidos sus dos extremos, a los que llamábamos min y max, y dado un número cualquiera dentro de ese intervalo, supondremos por supuesto que el número está comprendido entre min y max, podría ser cualquiera de ellos. Se trata de, a partir de un desplazamiento, hacer que se incremente el valor de número para obtener un nuevo valor, por ejemplo este de aquí, este sería el valor del desplazamiento, de manera que el valor obtenido, después de sumarle esa cantidad a número, debe estar dentro del intervalo. Evidentemente, si la cantidad es lo suficientemente baja, el valor estará dentro, pero podría ocurrir, por supuesto, que al sumarle un desplazamiento demasiado alto, el valor obtenido quedará fuera del intervalo. Y en ese caso tendríamos que ajustar el valor obtenido para que quedara dentro del intervalo. De manera informal, si esta fuera la diferencia o el salto que hemos conseguido fuera del intervalo después de haber hecho la suma, deberíamos ajustar para que esa misma diferencia se contemplara a partir del valor mínimo y, en ese caso, este sería el valor obtenido para que quedara dentro del intervalo. Vamos a probarlo con unos números concretos para que sea más fácil entender qué es lo que pretendemos. Por ejemplo, si tenemos un intervalo formado por los valores 3, 4, 5, 6 y 7, donde 3
es el mínimo y 7 es el max. Supongamos que el número que queremos desplazar es el número 5. Si probamos con un desplazamiento de 2, lo que hacemos es sumarle a 5 2, de manera que 5 más 1 son 6, 5 más 2 son 7. Este desplazamiento nos produce un valor que se encuentra dentro del intervalo entre 3 y 7 y por lo tanto este sería el nuevo valor obtenido. Si, en cambio, el desplazamiento es 3, lo que obtenemos es 5 más 1, 6, más 2, 7, más 3, 8. Nos damos cuenta que el valor obtenido queda fuera del intervalo y por lo tanto no es un valor correcto. Debemos ajustarlo al intervalo. El siguiente valor al 7 dentro del intervalo pasaría a ser el 3, el inicio del intervalo. Por lo tanto, dado un 5, el resultado obtenido debería ser 3. Esto realmente es como si nuestros números se encontraran dispuestos en forma de una ruleta y el sentido del giro fuera el sentido, en este caso, el sentido de las agujas del reloj. De forma que si el número elegido es el número 5 y le sumamos un desplazamiento de 2, observe que más 1 sería el 6, más 2 sería el 7, más 3 sería el 3, el inicio del intervalo, más 4 sería el 4, más 5, en este caso volvería a ser el número 5. No es, en este caso ha coincidido de esta manera, pero evidentemente sumándole 5 al número no tiene por qué ser el mismo en todos los casos, ¿no? Más 6 volvería a ser este, más 7 sería el 7, más 8, ¿vale? Volvería a ser otra vez el 3, más 9, etcétera, etcétera. Con lo cual, observe que siempre conseguiríamos valores dentro del intervalo. Bien, algunas propiedades nos pueden servir para abordar el problema. Observe cómo, por ejemplo, conseguimos volver al mismo número con un salto de 5. Sumándole 4 y sumándole 9 llegamos al mismo número. Sumándole 3 y sumándole 8 volvemos al mismo número. Hay una diferencia de 5 y una diferencia de 5. Sumándole 7 y sumándole 2 llegamos al mismo número. Sigue habiendo una diferencia de 5. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es volver al mismo lugar en saltos de 5. 5 además es el número de valores que tenemos en el intervalo. 1, 2, 3, 4 y 5. O visto de otra manera, si partimos del valor mínimo del 3, si sumamos 0, 1, 2, 3 y 4, siempre tendremos valores dentro del intervalo, ¿vale? Por lo tanto, sumar desde 0 hasta 4 siempre nos va a permitir valores dentro del intervalo a partir, insisto, del valor mínimo. Por lo tanto, para conseguir valores dentro del intervalo, a partir del valor mínimo, si sumamos cualquier valor y realizamos un módulo 5, lo que vamos a obtener siempre será un valor, ¿vale? Vamos a sumarle a mínimo un valor comprendido entre 0 y 4. Por lo tanto, esta expresión nos va a permitir conseguir un valor dentro del intervalo. Lo único que tenemos que hacer ahora es ajustar qué valor es el que vamos a utilizar para calcular el módulo 5. Bien, para eso es relativamente sencillo a partir de este momento. Número es el valor que queremos desplazar. Si al número le restamos min, ¿vale?, vamos a obtener la diferencia entre número y min. Por ejemplo, si min y número fueran iguales, número menos min sería 0.
¿vale? Estaríamos hablando de que hay un desplazamiento de 0 posiciones entre el mínimo y el número. Si a este valor le sumamos el desplazamiento, ya tenemos la expresión completa, ¿vale? Bien, vamos a verlo con una tabla bastante sencilla. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos arriba. Por ejemplo, supongamos que queremos desplazar el número 5 y vamos a hacerlo con distintos desplazamientos. En este caso empezaremos con el 2. Bien, entonces, si el número es 5 y el desplazamiento es 2, vamos a limpiar un poco la serie de números para que nos quede un poco más limpio y podamos ver cómo va a evolucionar. Así tendremos 7, 6, 5, 4 y 3. Bien, entonces estamos partiendo del número 5 y queremos un desplazamiento de 2, con lo cual parece evidente que tendremos que llegar al 7. Vamos a hacer las cuentas. Número menos min, 5 menos 3 serían 2. 2 más el desplazamiento serían también 2. Y a eso le estamos calculando el módulo 5. 2 más 2, 4, módulo 5 serían 4. Por lo tanto, el desplazamiento de 4 lo tenemos que sumar al valor del mínimo. Si el mínimo es 3, 3 más 4 sería 7. Y este sería el número que nos tiene que proporcionar como resultado, como efectivamente estamos viendo. Del 5 hacemos un salto para llegar al 7. Bien, vamos a hacer ahora el desplazamiento que nos permita salirnos del intervalo. Por lo tanto, vamos a suponer que vamos a hacer un desplazamiento de 1, 2, 3 y 4. En este caso, vamos a hacer que el salto nos lleve a este valor. Bien, el desplazamiento de 2 se va a transformar, por lo tanto, en un desplazamiento de 4. Los números serán los siguientes. El número sigue siendo el 5, el mínimo es 3, el desplazamiento es 4. A todo esto le tenemos que calcular el módulo 5 y al resultado le tenemos que sumar el mínimo, que es 3. Bien, 3 más 5 menos 3 son 2, 2 más 4 son 6, 6 módulo 5. 3 más 6 módulo 5 sería 1, por lo tanto 3 más 1 sería 4. Y efectivamente 4 es el valor que nos tiene que salir como resultado. Por lo tanto, como puede ver, el módulo 5 y jugando convenientemente con el valor inicial, conseguimos el desplazamiento esperado. Bien, traducir esto a un código es realmente simple porque nuestro programa lo podrá ver en Prado. Lo único que necesitamos hacer, como puede ver, es leer el mínimo y el máximo, leer el desplazamiento, leer el valor a desplazar y una vez leídos todos esos valores, simplemente tenemos que calcular la expresión a la que me he referido y con la que hemos trabajado. El nuevo valor será el resultado de sumarle al mínimo el resultado de calcular este módulo, número menos min más desplazamiento, módulo número de valores. Finalmente se presenta el resultado y obtenemos el valor buscado. Así que observe cómo es la expresión, no es fácil de deducir, especialmente en estas primeras etapas de programación, pero tenga siempre en mente que cuando se trata de hacer recorridos de este tipo, el módulo es una solución muy acertada y muy válida antes que utilizar ciclos o cualquier otra complicación o cualquier otra estructura más compleja.